Amén. Amado Dios, Señor Jesús, nuestro querido Gracias. Salvador, te damos gracias porque tú has permitido que vivamos este día. Te agradecemos por eso, por todas las situaciones que hemos ejercitado, esto que estamos aprendiendo, Padre, Sí, y te pedimos que nos sigas ayudando a subir esa escalera, sí, poniendo nuestra voluntad bajo la tuya y dejándonos guiar por tu preciosa gracia y tu gran misericordia, para que nosotros también hagamos extensiva esa misericordia a nuestro prójimo. Amado Padre, te doy gracias por todo esto y te pido que a cada uno de nosotros nos ayude a comprender las profundidades de las bienaventuranzas que estamos viendo y que veremos hoy día. En tu santo y bendito nombre lo pedimos. Amén. amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Súper lindo. Gracias, Inge. Gracias porque el Señor nos ha traído acá. Y hoy vamos a empezar a ver ya el último grupo de las bienaventuranzas. ¿Ah? Quedaría una semana más, pero esta semana estaríamos terminando con las bienaventuranzas, con las 8 bienaventuranzas. Y después, de alguna forma, la próxima semana vamos a ver un poco lo que es los resultados de vivir estas bienaventuranzas. ¿Mm? Pero hoy vamos a estar viendo la bienaventuranza, los pacificadores, que es el 7, y el 8, que es los que padecen persecución por causa del Señor. Esperen, voy a poner acá ahí está. Entonces hoy vamos a ver el 7 y el 8, la séptima y la octava bienaventuranza en realidad. Así que eso es con respecto a las bienaventuranzas. ¿Ah? No sé si hay algo en especial, alguien que quiera comentar algo antes de empezar, o estamos bien, algo que durante la semana hayan tenido presente o algo que quieran compartir, ¿no? Ya. Entonces, vamos a empezar con las dos últimas bienaventuranzas que hemos ido conversando durante todas estas semanas. ¿M? Entonces, la séptima bienaventuranza tiene que ver con los bienaventurados, los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ya? ¿Y qué piensan que son los pacificadores? ¿Qué creen ustedes cuando uno habla de pacificadores? ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Qué creen ustedes que son los pacificadores? ¿Qué piensan? ¿Mm? ¿Ya? Incluso habíamos leído, en algún momento cuando conversamos un poco de esto, habíamos leído Filipenses 4, 6 y 7. ¿Alguien tiene Filipenses 4, 6 y 7, por favor? Para que lo podamos leer. Filipenses 4, 6 y 7. Si alguien lo tiene, sería Sí, excelente. lo tengo. Porfa, Sandri. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver con ser pacificador? ¿Tiene alguna relación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tiene que ver esto con ser pacificadores? ¿Creen que tiene alguna relación con ser pacificadores? ¿Lo relacionan? Porque uno cuando habla de pacificadores, esto como que no cuadra, ¿no? Miren, tiene que ver porque
yo no puedo ser pacificador, es decir, yo no puedo andar derramando paz o derramando armonía si mi interior, si yo no vivo una paz interior. ¿Entienden? Sí, Es imposible. Yo no puedo actuar pacíficamente si mi vida, en mi interior, mi comunión con Dios, no amén, está en paz y en armonía con el Señor. Posible. amén. Lamentablemente, creemos que podemos ser pacificadores, entonces nos esforzamos por ser pacificadores. Mm, Y el tema de ser pacificadores es un proceso interior. ¿Se dan cuenta? sí, El tema de la paz no es un tema externo, es un tema interno. Es un tema de vivir este concepto interiormente en el día a día. ¿Mm? Entonces, por eso es que en nada estéis afanosos. Porque si estoy preocupado, angustiado, ¿puedo ser pacificador? Sumamente difícil. no, Porque voy a estar nervioso, ¿me entiendes? Entonces no voy a poder ser pacificador. No sé si tratar de ser pacificador no es un tema, a ver, de ser pacificador no es un tema que yo trato de ser pacificador. El tema de ser pacificador es ser pacificador, brota en forma natural. Entonces, por eso es que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Entonces, vuestros corazones empiezan a trabajar en la voluntad de Dios y entonces este, esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es superior a cualquier ser humano, entonces derrama paz y derrama amor. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el primer aspecto tiene que ver con esta paz interior. Ahora, la paz, ¿qué es tener la paz en interior? La paz interior, loco, está todo bien. ¿Esto es la paz interior? No, No, la paz interior, como todas las cosas en el Señor, ¿sí? ¿Alguien iba a mencionarlo a ti? no, que no es, y el concepto, yo pensaba por el concepto en el mundo de pacificador es completamente diferente, ¿viste? Es como que yo, entre dos personas que tienen conflicto, entonces soy pacificador, y en el Señor es no, yo, mi paz, mi descanso en el Señor, que no estoy preocupado, se transmite. Mm. Así es. Súper bien, súper bien. Es la paz que se transmite. Por eso es que, gracias a ti, súper bien, por eso es que en Juan 14:27, eso es lo que dice el Señor, es lo que está diciendo Astrid. ¿No? En Juan 14:27, ¿alguien tiene Juan 14:27? yo lo tengo, Cristian. Por favor, Inge. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es maravilloso eso, ¿eh? Sí, Es decir, no, yo mi paz os dejo, mi paz os doy, que es completamente diferente al mundo, justamente. Y después dice, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Sí, ahí está la paz. ¿Me das cuenta? Si yo tengo miedo, estoy preocupado, estoy angustiado, no tengo paz. Y esa paz es eso. La paz, ahora hay un tema que es sumamente importante. Primero, la paz no es como, y el ser pacificador, no es un tema, como decía Astrid, entre dos personas y yo vengo a generar paz entre ellos dos. No. La paz es lo que yo tengo en mi interior, eso lo transmito en forma natural en mi vivir diario. Pero para eso tengo que vivir yo en estado de paz. Y la paz tampoco es un sentimiento, no, ¿ya? No es que yo sí, siento la paz y de repente me digo así la paz de golpe. No, no, es la una paz, al decisión. igual que todas las cosas, eso. Inge, ¿sí? Sí, ¿Qué iba a que es decir? una decisión Es una decisión, que ¿ya? empieza pidiendo, ejercitando.
ejercitando. Señor, dame paz, dame confiar en ti, dame Amén. descanso en ti. Y entonces el Señor la da. Entonces, es una decisión de decir, Señor, yo por fe, tú dices que debo tener paz, por lo tanto, y que no debo preocuparme, y que no debo angustiarme. Yo por fe digo eso, y Señor, y lo voy a hacer. Y si me empiezo a angustiar, preocupar, Señor, perdóname. Tu palabra claramente, no quiero hacer tu palabra mentira. Por lo tanto, tu palabra Amén. claramente lo dice. Entonces, es una decisión. Ahora, después siento el gozo y siento la paz. Pero no es al revés. No es que yo voy a sentir la paz, entonces como siento paz, ahí estamos como en comunión con Dios. No. Voy a tener primero la toma de decisión de decir, ¿por qué yo tengo que vivir esto en mi vida? Señor, yo, tu palabra lo dice, por lo tanto yo lo creo, lo voy a hacer, Señor. Dame, ayúdame. Y entonces ocurre. ¿Se dan cuenta? Entonces, como todas las cosas en la vida del cristiano, no es sentimientos, es decisiones. Es decir, Señor, yo quiero hacer esto porque tu palabra lo dice, por lo tanto, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Y ayúdame porque yo no lo puedo. ¿Sí? Eso, ¿qué piensan? ¿Alguna cosa, alguna observación con eso? ¿Será por eso, Sí, Cristian, será por sí, eso, pensándolo, ¿no? Que el Señor nos cataloga como obreros, que debemos sí, trabajar por lo que trabajar. el Señor nos puede regalar. Súper. Y por eso somos obreros aprobados. Por eso no tiene nada que ver la salvación con ser obrero aprobado. No tiene nada que ver. Así es. Es decir, para yo ser obrero, primero tengo que ser salvo. Y esa salvación la da el Señor. Y después tengo El que trabajar. contratado. Claro, soy contratado, claro. Claro, pero Estás eso soy contratado. contratado, pero no significa que ya soy el súper y ya estoy listo. No, estoy contratado recién, estoy empezando. Entonces tengo que empezar y tengo que empezar a trabajar por este tema, la meta, lo que hablamos, la meta de seguir el tema. Y tengo que, para ser un obrero aprobado. ¿Mm? Entonces, para no sufrir justamente pérdida. ¿Mm? Entonces, todo esto significa la paz. ¿Mm? Entonces, y ser pacificador. Entonces, pacificador, esto es un tema importante. Es decir, ser pacificador no es evitar conflicto per se, no es andar evitando conflicto a toda costa, no, es que no, para no tener conflicto, no, eso no es ser pacificador. El pacificador tiene súper claro de que el otro puede estar equivocado y se queda callado porque en ese momento entiende que no es el momento oportuno para hablar porque no va a construir, no va a ser bendición. Eso es ser pacificador, ¿se dan cuenta? Pero no es que porque, no, ¿para qué hablarlo? No, eso no es ser pacificador. Entonces, si yo miro mi interior, no digo las cosas porque tengo miedo, por mis inseguridades, porque no vaya a ser que el otro se ofenda. ¿Sí? Todos esos son cosas humanas. El pacificador busca la voluntad de Dios y entiende que en ese momento hablar no tiene sentido. Por ejemplo, si la persona dice, no, es que yo no quiero hablar, no, ¿para qué voy a seguir hablando? Pero indudablemente, como está nuestro orgullo de por medio, nosotros tratamos de seguir hablando. ¿Se cuenta? Y decir, pero ¿por qué te enojas? Y sigo insistiendo, ¿me entiendes? Cuando en realidad lo que tengo que dejar a la persona es, bueno, Señor, tú lo harás, tú dirás cuándo. El pacificador, lo que el Señor quiere es esperar el momento adecuado que Dios quiere para yo hablar y decir las cosas. No es que yo me quedo callado porque, pucha, no sé qué decir. No, yo tengo clarísimo lo que le está pasando a la otra persona. Por supuesto, y si estuviera en otra postura, claramente se lo podría decir. Pero sin embargo, me doy cuenta que en ese momento no es sabio hablar. Esa es la diferencia. La diferencia con el pacificador significa adquiere sabiduría, pero eso el Señor solamente lo da. Por eso es que tenemos que decir, Señor, enséñame
cuándo hablar, cómo hablar, de qué forma, entonces el Señor lo va haciendo. Pero todo esto Pedirle, siempre no es posible si no pedimos perdón y con un corazón arrepentido. ¿Sí? ¿A ti? tenemos que pedir sabiduría, porque eso es re necesario. Mm, Así es. Así es. bien. Todos los conflictos que tenemos, todos los conflictos que tenemos, es por falta de sabiduría. Y Dios justamente permite eso para que aprenda sabiduría. Porque la sabiduría no es una cosa, uy, me ayuda, fuerte. No, la sabiduría, por eso es compra sabiduría y no la vendas. De nuevo era, ¿se acuerdan? De lo que hablábamos, de la compra y la venta de aceite. La sabiduría se compra. Por eso, compra sabiduría y no la vendas, dice el proverbio. ¿Por qué compro la sabiduría? ¿Por qué compro la sabiduría? ¿Se acuerdan? Algo tenía que ver con las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. ¿Lo asocian? ¿Por qué dice compra sabiduría y no la venda? Porque debemos pagar un precio que es el precio del ego, Así es, es lo que tú comentabas ahí. justamente. Entonces, cuando yo compro, cuando yo digo gracias Señor porque me pasan las cosas, empiezo a comprar. ¿Y compro qué cosa? Compro aceite que va a servir para mi lámpara, por lo tanto voy a hacer luz para el otro, y además compro algo maravilloso que es sabiduría. Siempre, por eso es que tantas veces en la Biblia se replica, incluso con Moisés, lo replica con Jesucristo, y crecía en sabiduría para con Dios y con los hombres. No es solamente con Dios, no es que es para con Dios y con los hombres. Por eso la sabiduría es tan importante y por eso es el ejemplo de Salomón. Por eso cuando Salomón pide sabiduría, Dios lo destaca tan enormemente, porque la sabiduría para Dios es sumamente importante. Pero estamos hablando de la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. ¿Mm? ¿Ya? Esto es sumamente importante. Y la sabiduría humana es pacificadora de por sí. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Habitualmente nosotros, como seres humanos, no sabemos cuándo hablar y cuándo callar. Muchas veces callamos cuando debemos hablar y muchas veces hablamos, la mayoría de las veces, cuando deberíamos callar. ¿Sí? Esto nos pasa todo. Y ese es el ejercicio que justamente tenemos que ir haciendo. Entonces, por eso la sabiduría se compra, tiene un precio. Y ese precio es la cruz diaria, el arrepentimiento. ¿Sí? Ya. Estamos entonces. En resumen, entonces, resumiendo, los pacificadores tienen tres características o realizan tres acciones concretas, que esto es solamente con gracia de Dios. ¿Ya? El primer aspecto, tienen siempre presente el perdón y el amor. Y estos van claramente Ujú. juntos. Sin perdón, pedir perdón, eh, pedir perdón a Dios y a mi prójimo, indudablemente nunca voy a tener amor. Por lo tanto, esto es sumamente importante, van sumamente asociados. Acuérdense que siempre la justicia de Dios y la misericordia de Dios van juntas. Y la justicia de Dios y la misericordia de Dios son el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios es justicia y misericordia a la vez. ¿No? Por eso es que permite pruebas para tu vida, por amor a ti y por misericordia de ti. ¿Me cuenta? Esa es la razón por la cual tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque con esas pruebas limpias tu corazón. Entonces, cuando limpias tu corazón y limpias tu vida, entonces estás más cerca de Dios. Y como Dios entiende que eso es lo más importante en la vida, por misericordia, por ese amor enorme que tiene por ti, por eso va. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, las pruebas permitidas por Dios en nuestra vida son el fiel ejemplo de su amor y misericordia. Y para colmo, te regala la gracia
para poder justamente hacer su voluntad. Entonces siempre este es un tema sumamente importante en el pacificador, que es fiel reflejo, pacificador es fiel reflejo del vivir en el Señor. ¿Mm? ¿Ya? Esto es algo que no se puede imitar, ¿no? No es algo imitable, eso se tiene que vivir. ¿No? Después, otra de las cosas que es sumamente importante de un pacificador que tiene una posición activa y no es pasiva. ¿Por qué hablamos de un pacificador? Porque uno de repente puede asociar que un pacificador es un personaje inactivo, ¿no? El pacificador es una persona activa. ¿Por qué es activa y no pasiva? ¿Por qué creen ustedes que el pacificador es activo y no pasivo? Miren, el pacificador es una persona que busca la reconciliación. A ver, y esto nos pasa a todos. No, es que yo no puedo, no, ¿para qué voy a hablar con esta persona? Y no la llamamos, porque en algún momento tuvimos algún conflicto, tuvimos algunas cosas, no la llamamos. Ahora, no la tengo que llamar para decirle, ay, ¿por qué actuaste así? No, pero el llamar, pedirle al Señor y decirle, Señor, dame amor por esta persona para poder llamarlo, es fundamental, ¿entienden? Y así en nuestra vida tenemos muchas personas que porque no nos cayeron simpáticos en algún momento o en alguna situación, los familiares pasan, que hablamos muy poco o casi no hablamos con ellos. Y no hablamos con ellos por una cosa muy simple, porque no buscamos reconciliación. ¿Se dan cuenta? Porque no sé, ¿para qué lo voy a hacer? Tengo miedo, ahí está mezclado con miedos, con dejaciones, con un montón de cosas. Y eso significa que el amor de Dios en nosotros no está. Hay un amor humano, pero no hay un amor de Dios. Entonces, por eso el ser pacificador no es una cosa pasiva, es una cosa activa. Yo tengo que decir, Señor, a ver, ¿con qué tengo que reconciliarme? ¿Con qué tengo que analizar toda mi vida y decir, bueno, ¿a quiénes traté mal en el pasado? ¿Con quiénes no fui ejemplo en mi pasado? ¿Con quiénes no soy ejemplo hoy? ¿Con quiénes no actúo bien? Eso es toda una posición activa, no pasiva. Yo tengo que decir, Señor, a ver, y esto, ya, tengo que hacerlo, Señor. Dame la fuerza, el deseo para hacerlo y voy, y lo empiezo a hacer y ponerlo en oración y decir, Señor, ya quiero hacerlo. Eso es fundamental, ¿parece? Y lamentablemente lo ejercitamos súper poco, muy poco. Lamentablemente porque el ejercitar eso, buscar la reconciliación con las diferentes personas que nos rodean, es fundamental en la vida del cristiano. Si no busco reconciliación, esto es importante, queridos, es tan importante que si no busco reconciliación, nunca, nunca voy a poder vivir con gozo permanente, nunca, nunca, nunca. Porque la reconciliación con todos los que me rodean es absolutamente clave en mi vida. Hay situaciones muy difíciles y que de repente no sé cómo enfocarlo, pero tengo que decir, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Ayúdame, dame la sabiduría, la fuerza para poder hacerlo. Pero yo sé que tengo que corregir esto. No está bien. No puedo estar, no sé, no conversar meses, años, no sé cuánto tiempo con ciertas personas. No puedo olvidarme que en algún momento fui injusto y traté mal a ciertas personas y me olvido, ¿no? Hazme recordar, porque eso es el proceso de limpieza del corazón. ¿Sí? Entonces, indudablemente, en forma natural, nos transformamos en reconciliadores. ¿Sí?
Y por eso en Efesios 4, como reconciliadores, por eso es que en el concepto de reconciliación aparece este concepto de Efesios 4, 31 y 32. ¿Podemos leer Efesios 4, 31 y 32? ¿Alguien tiene? Efesios 4, Sí, 31 y sí, 32. yo lo tengo. ¿Ya? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el concepto de amargura, todo ese dolor que tengo por diferentes situaciones, las situaciones que sean, tengo que presentárselas frente a Dios. Y decir, Señor, esto no puede estar en mí. Tengo que arreglar estas cosas. Cosas que he vivido en el pasado, cosas, situaciones. Todas esas tengo que decir, Señor, aquí las pongo frente a ti. Enséñame cómo arreglarlas, cómo repararlas, pero las puedo reparar. Las tengo que reparar. No las puedo guardar en el baúl y tratar de que las cosas se olviden, pasen, pasen, pasen. No. No se olviden nunca de esto. Las cosas que nosotros hemos hecho, las podemos incluso olvidar nosotros, pero Satanás no las olvida y las tiene sumamente presentes y las trae sobre tu vida. Por eso es que no debáis nada a nadie. Todo lo que yo he hecho en mi pasado, tengo que corregirlo. Yo les comentaba, impresionante, miren, a mí me pasó una cosa en el 2008, estamos hablando, van a ser casi 20 años. Yo actué con una persona muy exigente en el trabajo, muy exigente yo era en el trabajo, después comprendí que era necesidad mía, pero era muy exigente en el trabajo y eso me traía conflicto con algunas personas y qué sé yo. Y entonces, orando hace un cierto tiempo, como hace 5 meses, orando, me recordé de una persona con la que había trabajado. Entonces lo busqué dije, Señor, esto tengo que corregirlo. Lo busqué y en Facebook lo encontré, le escribí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y me respondió. Y entonces le dije, hoy ¿me podrías dar tu teléfono? Lo llamé y le pedí perdón, y le pedí perdón. Le pedí perdón, parece que se impresionó mucho porque me dijo, bueno, sí, bueno, no es tanto, me escribió, le pedí perdón y pasaron 2 días y me llamó nuevamente. Y me dijo, ¿sabes que tengo que ir a verte? Y dije, qué bueno, vení ya, qué sé yo, ¿cuándo puedo ir a verte ya? Y vino acá a la oficina. Y entonces lo primero que me dijo, vengo a verte porque lo que has hecho lo hacen muy pocos. Y mi señora, él entre paréntesis es mormón. ¿Mm? Entonces y mi señora me dijo, esto no se habla por teléfono, tienes que ir y conversar con él. Yo quedé sumamente impresionado. Y él vino y todo, fue una situación muy linda. Y yo dije, Señor, eso es. Tenemos que limpiar cosas, no importa los años. Tenemos que ser capaces de limpiar. Ahora, algunas cosas las podemos limpiar, otras no. Pero hay que decir, Señor, si puedo hacerlo, hacerlo. Sumamente importante. Y fue muy, muy lindo. Me contó parte de su vida, situaciones difíciles que había vivido y finalmente terminamos orando. Fue muy, muy maravilloso. Entonces dije, Señor, no sabemos cómo el Señor actúa, pero no podemos dejar cosas en el pasado y olvidarnos. Y eso es ser pacificador. ¿Cuenta? No sé qué les parece. ¿Mm? No sé si ustedes Eh, han vivido algo semejante. es, ¿Sí, Sandri? no, así pensando de lo que vos nos fuiste enseñando, digo que esto es entender la misericordia del Señor para Amén. con nosotros, para que podamos
eh, llevar este proceso porque, como vos dijiste, es muy difícil, es muy grande la misericordia del Señor para con nosotros. Y entendiendo que es esa misericordia tan grande sobre nosotros, podemos ver Amén. al otro distinto. Así es, justamente. Sí, súper lindo. Así que eso, busquemos eso, eso es un proceso que cada uno de nosotros tiene que vivir en forma personal con el Señor, pero, pero eso clarísimo. Si nosotros no corregimos nuestro pasado, si no pedimos perdón, si no corregimos nuestro historial, siempre, siempre vamos a estar siendo acusados por Satanás. Pero la pregunta es, bueno, yo le pedí perdón al Señor. ¿Por qué tengo que corregir mi historial si el Señor me perdonó? Me perdonó. ¿Estamos bien? ¿O no? Yo le pedí perdón al Señor. ¿Por qué tengo que ir y hablar con la persona? ¿Por qué tuve que yo ir a hablar con la persona? Ya porque hace hay, 18 años. ¿Sí? porque hay algo que también, hay un versículo que dice, todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el Señor, cuando Satanás nos acusa de algo que no hemos desatado o reparado, el Señor no nos puede defender en ese sentido. Y Satanás tiene derecho Así es. para Súper bien. acusarnos y atacarnos. Correcto. Así es. Porque Dios es justo incluso con Satanás. Amén. Porque Satanás nos acusa y dice, oye, ¿te diste cuenta? No reparó eso. Sí. Yo até injustamente a esa persona. Por Mm, lo tanto, tengo una deuda con esa persona. mm, Por lo tanto, tengo que ir a reparar esa deuda. mm. Y eso Satanás lo sabe, y eso Satanás nos acusa. ¿Se encuentra? ¿Y el Señor me perdonó? Por supuesto, pero sí, absolutamente el Señor me perdonó. Pero hay una deuda que yo até injustamente a otro, que no lo debería haber sido hecho. Por lo tanto, tengo que ir y saldar esa deuda. Por eso es que no debáis nada a nadie. Y entonces el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque con mis actos reprendo a Satanás en forma práctica. ¿Me entiendes? Cuando voy y pido perdón y corrijo lo que hice mal en el pasado. ¿Mm? ¿Sí? Así que súper lindo eso. No sé si hay otra cosa. Yo Ya, también, yo tuve sí, una situación ya, en mi trabajo, en el colegio donde yo estaba, en el último colegio, y ya. me demoré 3 años en pedirle perdón a la colega. Y sabes que cuando lo hice, oh, fue una alegría y un descanso y una cercanía con esta colega bien, bien tremenda. Fue un momento de alegría. Súper bien, miren, súper buena observación. ¿Les ha pasado a ustedes, y yo estoy seguro que les ha pasado, es que están angustiados y en ciertas situaciones le piden al Señor que los ayude y no sienten el alivio? Yo estoy seguro que les ha pasado. Mm. Y eso es porque hay cosas que no hemos reparado. ¿Me entienden? Y esto es sumamente importante. Entonces, cuando muchas veces yo no logro la paz, a pesar de que hago cosas, tengo que decir, Señor, ¿qué hay en mí? Hay algo que entorpece. Es el pecado de Acán. ¿Se dan cuenta? No tengo victoria contra Satanás. ¿Por qué no tengo victoria? Porque hay algo que entorpece. Entonces tengo que empezar a analizar mi vida. Señor, ¿qué he hecho? Muéstrame, muéstrame. Y ahí el Señor te va a mostrar. ¿Mm? Pero ese es el pecado de Acán. ¿Ya? Hemos hecho anatema. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tenemos que corregir, porque si no, ahora,
Esto también es así, muchas veces no ha pesado en nuestra vida, pero a medida que nos vamos acercando a Dios y Dios quiere limpiar más tu vida, estas cosas empiezan a adquirir mayor peso que antes. ¿No? ¿Ya? Eso también es importante. Entonces, gracias ahí, Inge, por ese aspecto. Y entonces, en la bienaventuranza número 7 dice, entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué dice hijos de Dios? Leamos en Hebreo 12, del 5 al 8, por favor. Serán llamados hijos de Dios. ¿Podemos leer Hebreos 12, del 5 al 8, por favor? ¿Alguien tendrá? O si no, lo leo yo. Hebreos entonces 5, perdón, Hebreos 12, del 5 al 8. Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya? Y esto es sumamente importante. Es decir, si nosotros queremos seguir al Señor, siempre va a haber una disciplina. Ahora, esta disciplina no es angustiante, no es agobiante. Es solamente agobiante si yo me opongo a la voluntad de Dios, porque el Señor lo hace. Pero esa disciplina significa, Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque si no, efectivamente nos transformamos en bastardos. Bastardo significa hijos del adulterio. Por eso es tan terrible el concepto en la Biblia, el concepto del bastardo. Es hijo del adulterio. ¿Se dan cuenta? Por eso el bastardo es ese. Es el hijo del adulterio. Entonces, de las almas adúlteras, de las que no descansan en el Señor, de las que no confían en el Señor. Por eso nos transformamos. Si el Señor no nos disciplina y no decimos, Señor, ya quiero hacer tu voluntad, no, nos transformamos en bastardos en vez de hijos que heredarán el reino. ¿Mm? Ahora, ¿eso no significa que perdemos la salvación? Por supuesto que no. Ya, eso siempre es importante a tener en consideración. ¿Sí? ¿Ya? Eso entonces, ¿hay algo más? ¿Algo? ¿Algún comentario? ¿No? Eso entonces tiene que ver con los pacificadores. Y la última bienaventuranza, la bienaventuranza número 8, es bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Finalmente acá todo se reduce a esto, a lo que es la justicia de Dios en nosotros. Ahora, esta persecución, indudablemente en el siglo XXI, excepto en algunos lugares donde está prohibida está prohibido el cristianismo, esta persecución no es que el gobierno te persigue, pero sí hay un tema de tomar nuestra cruz diaria y darle gracias a Dios por todas las cosas que permite Dios en tu vida. Ahora, siempre, y esto es sumamente importante a diferenciar, que nosotros tenemos que diferenciar las cruces que nosotros, por nuestra torpeza, por nuestra desobediencia tenemos, y las cruces que Dios quiere para nuestra vida. ¿Mm? Esto lo hemos conversado más de una vez y siempre ponemos este ejemplo, que lo hemos puesto también más de una vez, pero tenemos que entender que Dios, para todos nosotros, nos ha diseñado un camino con ciertas cruces que no son muy terribles, por eso es que es fácil y ligera es mi carga, y si yo no me opongo a la voluntad de Dios, rápidamente avanzo mucho más, muy rápido, y rápidamente soy purificado. El problema es cuando me opongo a esa voluntad de Dios. Cuando me opongo a esa voluntad de Dios, las cruces se vuelven más grandes y las cruces se vuelven sumamente difíciles. Y entonces me aparto de lo que el Señor quería en una primera instancia y cruces que eran muy pequeñas que Dios quería para nuestra vida se hacen sumamente grandes y tenemos conflictos, un montón de conflictos con
las personas que de alguna forma Dios no quería que tuviésemos conflicto, pero todos los tenemos. Y entonces, bueno, si nos arrepentimos, podemos llegar, seguir creciendo, por supuesto, pero el proceso se hace muy, muy lento y tortuoso. Y lo peor de todo es que de repente podemos tener tantas cruces que indudablemente puede ser que no lleguemos ni siquiera, ¿no? No lleguemos a la meta en esta vida. Y entonces sufriremos pérdida. Este es siempre un tema que tenemos que tener presente, que en la vida del cristiano tenemos que estar atentos y considerando. Entonces, por ejemplo, a ver, esto es sumamente importante. Tenemos conflictos con el vecino. Bueno, pero si yo al vecino, de repente porque tiene la música fuerte, me peleé con él porque tuvo la música fuerte, después resulta que me quejo porque el vecino me trata mal o no me mira. Bueno, pero Dios permitió que él tuviese la música fuerte para que le dieras gracias a Dios. Y entonces tu vida hoy no sería un problema con el vecino. Y eso pasa con el trabajo. No, es que el trabajo, es tanta tensión en el trabajo. Bueno, pero ¿le has preguntado al Señor qué es lo que quiere el Señor en tu trabajo? Tal vez el problema no sea tu jefe, tal vez el problema no sea tu compañero, no sea tu subalterno. El problema tal vez es uno. Y ese es el tema. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son cruces adicionales que el Señor no quería para tu vida. Y después de repente me echan, churro, estoy a punto de echar y ando con depresión porque ando todo presionado por el trabajo. Dios no quería que estuvieses presionado en el trabajo. No hay presión. Miren, queridos, esto es tan importante. No hay presión que Jesucristo no pueda llevar. Pero la clave, ¿cuál es? Jesucristo tiene que llevar la carga, no yo. Pero si yo se la saco al Señor, el Señor siempre respeta mi libre albedrío. Por lo tanto, si yo no le entrego mi carga al Señor, si yo no le pido perdón y no, Señor, nuevamente yo estoy llevando la carga, estoy preocupado, y no se la entrego, el Señor no te va a insistir porque siempre el Señor Dios siempre va a respetar tus decisiones, tus libre albedrío, porque así nos ha creado, ¿entiendes? Entonces, ese es un poco, siempre tenemos que entender. El tema, Dios funciona contigo y tenemos paz cuando nosotros entregamos las cosas en las manos de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es justamente el concepto de este proceso de la cruz eh, y de vivir, por eso dice, los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, la justicia, de nuevo, acuérdense que habíamos hablado que los que tienen hambre y sed de justicia heredarán la tierra, serán saciados. Todo este concepto que hemos conversado de lo que son las bienaventuranzas. ¿Mm? Entonces, todo esto te lleva a tener una armonía absoluta con el Señor y seguir las pisadas de Jesucristo. Y acá tenemos las pisadas de Jesucristo. Y las pisadas de Jesús llevan a obediencia, a arrepentimiento, como hemos hablado muchas veces, y hay este sufrimiento voluntario. Pero este sufrimiento voluntario no es un sufrimiento tortuoso, es un sufrimiento que el Señor lo hace en uno, y entonces por eso es voluntario, porque es por amor a Dios. ¿Se dan cuenta? Si mi sufrimiento, esto es importante, si mi sufrimiento a mí me genera tortura, si mi cruz me angustia, no tomes tu cruz. Dile, Señor, esto no lo puedo, es muy difícil, dame la gracia. Porque el Señor lo tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Porque cuando la cruz es demasiado difícil y me hace muy tortuosa la situación significa que yo estoy llevando la cruz.
no estoy yendo con el Señor, porque toda la carga la tiene que llevar el Señor. ¿Sí? No sé si eso se dimensiona, eso cuando el concepto hizo un tema bien, bien personal, pero cuando no estoy en paz, cuando estoy angustiado por el trabajo, por mis hijos, por la casa, por lo que sea, significa que estoy llevando yo la carga y no el Señor. Cuando las cosas me son muy difíciles, yo tengo que decir, Señor, acá estoy. ¿Mm? Porque el Señor va a hacer las cosas. Y no importa lo que pase, el Señor las va a ir haciendo. ¿Mm? Entonces, eso, no sé qué les parece, cómo lo han vivido ustedes, cómo lo ven, ¿Mm? Cómo lo viven, cómo lo viven ustedes como cristianos en el día a Sí, día. sí, así, justamente. Hay momentos ¿Mm? en que no, uno se da cuenta que no puede, o sea, siempre en realidad uno no puede. Y entonces tienes que pedirle más al Señor porque es más difícil. Pero el Señor también ve que queremos Así es, y pedir perdón cuando no tenemos victoria y caímos. Y es un proceso de caída y levantarse y dar gracias. Entender que es para que superemos esa prueba, el ejercicio. así es, súper. Justamente, ¿y por qué entonces el Señor permite que justamente que caigamos y que de repente nos deprimamos, estemos con poca energía y demás? ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Por qué creen ustedes que permite eso el Señor? Para ¿Por que qué? nos demos cuenta que no somos nosotros. Así es, Es que eso. no Es es que por la única, gracia, ¿no? ¿sí? ¿A Que ti? si Es no es por gracia. su gracia no podemos, claro, Mm, Así es. imposible. Mm. Porque la única forma que tiene Dios para que comprendas de que solo por su gracia, solo por su fuerza puedes hacer la voluntad de Él, es cuando te caes. Porque si no te caes, no reconoces, porque esa es la naturaleza humana. mm. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Dios permite que justamente te sientas débil y todo el cuento, entonces, Señor, acá, y ahí reconozco mi nada. Ahí reconozco que, Señor, sin tu fuerza no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces el Señor viene en tu ayuda. Y por eso es tan importante la sinceridad de lo que hablábamos. Por eso es tan importante, Señor, dame una sinceridad para que realmente yo pueda entender lo que hay en mí, vivir en mi corazón. ¿Mm? Entonces, esto todo lleva eh, eh, este concepto de justamente de ser herederos. ¿Mm? Por eso es que dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Mm? Entonces, en definitiva, es decir, por un lado menciona que a los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios, es decir, herederos, y por otro lado dice, porque de ellos es el reino de los cielos, es decir, van a heredar nuevamente el cielo. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lleva a siempre lo mismo, a que si te entregas al Señor, le das gracias por eso en todo, entonces efectivamente vas a tener gozo y paz en este mundo y además vas a heredar el reino de los cielos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Eso? ¿Susi, ibas a decir algo? No, ¿No? Ah, ya. Entonces, ese es un poco el concepto. ¿Mm? Y acá, bueno, el apóstol Pablo también en Romanos 8, 16 y 17. ¿Alguien tiene Romanos 8, 16 y 17? Ahí también lo vuelve a nombrar, ¿no? ¿Alguien tiene? Romanos 8, 16 y 17, por favor. ¿Quién lo tendrá? Yo lo tengo. Inge, porfa.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Parece que en el 16, antes dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de de Dios. que somos ¿Ese es el 16 o el 15? El 16. Ah, el 16. Entonces, él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también hay herederos, y si somos herederos es porque padecemos juntamente con Él. Es decir, siempre tenemos que vivir este proceso de la cruz, siempre tenemos que vivir este proceso de la cruz para justamente tener comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, este es el proceso y esto es lo que hemos hablado muchas veces en relación a lo que es perseguir la meta y alcanzar la meta que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Sí? ¿Ya? Eh, entonces, eso es un poco lo que, y a la larga lo que termina hablando todas las bienaventuranzas son esas. Es decir, las bienaventuranzas, como decíamos, y como también planteaba en su momento Pablo Wilson, es decir, las bienaventuranzas son como el listado es como el listado de requisitos o la hoja de ruta que tiene el cristiano. ¿No? Y estas traen siempre la recompensa, y la recompensa es la paz, el gozo y las, eh, y las riquezas eternas. ¿No? Lo mismo que conversábamos que era la misericordia de Dios, ¿se acuerdan? Que la misericordia de Dios hablaba y mencionaba que la misericordia de Dios es tan grande que nos sacó del pecado, pero no solamente nos saca del pecado y pagó esta deuda, sino que además, además, si nosotros ponemos la voluntad bajo la voluntad de Dios, el Señor da la gracia para hacer su voluntad. Y el Señor, ¿por qué el Señor da la gracia? Porque el Señor hace el 99% del trabajo. Y por ese 1% que significa, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero obedecerte, el Señor te da en este mundo, el gozo permanente. Y además te da riquezas eternas cuando una vez no estemos ya más en este mundo. ¿No? Entonces, es maravillosa la misericordia de Dios con nosotros. Y si dimensionamos, eso hablábamos también, si dimensionamos esa enorme misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, de todo lo que nos ha entregado y cuánto, en realidad, cuánto quiere entregarnos más. ¿No? Muchas veces el Señor no nos da más porque simplemente no estamos preparados, porque nuestro corazón nos dice, Señor, sí, quiero entenderte y conocerte aún más. ¿No? ¿Ya? Amén. Así que eso era un poco lo que, no sé si hay algún comentario, alguna observación, algo que les ha llamado la atención con este tema de las bienaventuranzas, como para ir cerrando, algo que hayan ustedes destacado esto, o alguna observación, comentario, lo que quieran hacer antes de cerrar. ¿Hay algo? ¿No? Ya. Amén. Entonces, terminemos con una oración. ¿Mm? Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos muestras. Gracias por este concepto de las bienaventuranzas que significa hacer tu voluntad y decir cómo debo actuar. Señor, danos sabiduría para seguir tus pasos. Danos un corazón arrepentido y sincero para poder aplicar esto durante la semana, Señor. Para que en el día a día, mañana, cuando hoy incluso hoy en la noche, mañana en la mañana, donde vivamos las diferentes situaciones, Señor, podamos actuar conforme a tu voluntad y darte gracias por todo, Señor. Darte gracias por el calor, por el frío, por el trabajo, por la falta de trabajo, por los muchos alimentos, por los pocos alimentos.
por las muchas dificultades, por las pocas dificultades, por la ternura de las personas que nos rodean, por la dureza de las personas que nos rodean. Por todo, Señor. Enséñanos, danos esa flexibilidad, Señor, para que podamos seguir tus caminos. Y sabemos, Señor, que esta flexibilidad viene con un corazón arrepentido y diciendo, Señor, muéstrame lo que hay en nuestro corazón. Padre, pedimos una bendición para cada uno de los que están acá, de los que participaron de esta reunión, y dejamos todo en tus manos, Señor. Tú sabes el maravilloso trato que tienes con cada uno de nosotros para llegar en esta carrera a la altura del Maestro, Señor, como tú lo has dicho, que el discípulo no es mayor que el Maestro, pero si fuese perfeccionado, será como su Maestro. Gracias, Señor, por esto, porque es maravilloso vivir con una paz constante y dándote gracias por todo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.